La doctrina de la elección tiene un propósito, que estoy seguro de que calvinistas y arminianos reconocen, y es glorificar a Dios. Pienso que ningún cristiano genuino que adopte una de las dos corrientes teológicas mencionadas, diga con jactancia, Dios me ha escogido porque me lo merezco, o porque vio algo especial en mí. No creo que eso pase, porque como lo explicamos en el punto anterior, tanto calvinistas como arminianos reconocen que fueron muertos espirituales y que hoy tienen vida en Cristo, por el puro beneplácito de la voluntad de Dios. Ahora si esa persona que adopta una de las dos corrientes teológicas afirma que es elegido por Dios, por otras razones que no sean la voluntad y la misericordia de Dios, entonces es una persona que no ha entendido esta doctrina desde el punto de vista bíblico. Es por eso que antes de entrar en las visiones calvinistas y arminianas con respecto a la doctrina de la elección, me gustaría darles una definición bíblica de lo que es este concepto, para que usted comprenda un poco más de qué va el asunto. Cuando hablamos de elección divina, hablamos de ese plan que el Señor llevará a cabo para cumplir su voluntad. Uno de los ejemplos más recientes que tenemos en las Escrituras es sobre la elección de Israel como pueblo de Dios. Aquí la palabra dice que Israel fue escogido para que fuera un pueblo especial en ese entonces, y vaya que lo fue, porque no solo recibió la ley y tenía una comunión directa con Dios a través de los profetas y sacerdotes, sino que de una de sus tribus saldría el Salvador del mundo. Por otro lado, la elección también se da de manera particular. Tenemos ejemplos como Abraham, Moisés, David, Salomón y los profetas. Todos ellos fueron escogidos para llevar a cabo los diferentes propósitos que el Señor había determinado. Ahora, así como en el Antiguo Testamento, bajo el Nuevo Pacto tenemos el mismo proceder de Dios en cuanto a la elección. Por ejemplo, si hablamos de elección de un pueblo, ya Israel, étnicamente no es el pueblo santo de Dios, sino que ahora directamente es pueblo de Dios, todos aquellos gentiles y judíos a quienes llamó de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. De igual forma las elecciones particulares se dan en el Nuevo Testamento. Pedro, Pablo y todos los apóstoles fueron escogidos por Dios para llevar a cabo su voluntad, en este caso propagar el evangelio de salvación a toda criatura. En ambos pactos, vemos cómo Dios escoge y cómo el hombre es escogido, y cómo el Señor planea sus propósitos, y cómo el hombre es un instrumento en sus manos para llevar a cabo dichos propósitos. Bajo estas premisas entremos entonces a la mirada bíblica de la doctrina de la elección en la salvación. Dentro de la salvación, la elección es el método que Dios usa para brindarle salvación a su pueblo, con un único propósito: para la alabanza de su gloria y exaltación de su gracia. En este pasaje podemos ver dos pilares fundamentales de la elección bíblica de Dios. Primero, nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, es decir, vemos la soberanía de Dios presente en el inicio de nuestra salvación. Y segundo, la elección ocurre según el puro afecto de su voluntad, es decir, es el decreto de Dios quien determina esta elección. Ahora, si recuerdan el primer punto de este vídeo, donde hablamos de la caída del hombre y su inhabilidad para acercarse a Dios por su condición de pecador natural, debemos entender que la elección no la podemos llevar a cabo nosotros, primero porque ya nos dimos cuenta de que toda elección la lleva a cabo Dios. Ni Moisés, ni David, ni Pablo escogieron a Dios, sino que Él los escogió. Pero para la salvación, como somos pecadores y no podemos hacer nada para elegir a Dios, necesitamos entonces de un mediador, y ese mediador es Cristo. La base de nuestra elección para salvación es Jesucristo. Fuera de Cristo no hay elección, y por lo tanto, no hay salvación. Ahora, algo que hay que aclarar sobre la doctrina de la elección, es que no es una doctrina que motive al cristiano a una vida pasiva en cuanto a su salvación, es decir, el elegido por Dios, no simplemente es elegido porque así lo dice o así se siente, no. El elegido por Dios para salvación, refleja esa elección con su vida, en aspectos como la fe en Cristo, la santidad y la pureza. Hay más aspectos que derivan de estos dos, pero bíblicamente relacionados con la elección de Dios son estos. Sé que hay mucha tela para cortar de esta doctrina, pero creo que hasta aquí tenemos una pequeña base para analizar un poco más las diferencias doctrinales que tienen calvinistas y arminianos con respecto a la elección. Antes de entrar a ese punto, quiero darles un consejo. La doctrina de la elección no está en la Biblia para perturbar nuestras mentes. Esto lo digo porque hay hermanos que tienen muchas dudas de si son escogidos o no, y no debe haber duda de eso. Si usted hoy en día es nueva criatura porque en un momento de su vida, Cristo lo llamó a sus regazos, entonces no dude, más bien fortalezca esa fe que tiene en el Señor, y estoy seguro de que no caerá jamás.
Ya he explicado un poco esta doctrina, vámonos ahora sí, a algunas interpretaciones que tienen los calvinistas y los arminianos en cuanto a la elección. En el Sínodo de Dort, los primeros arminianos afirmaron que los elegidos son todos aquellos pecadores que, en Cristo, por causa de Cristo, y a través de Cristo, han sido salvados, eso sí, con la condición de que por la gracia del Santo Espíritu crean en Jesús. El pasaje clave de esta postura se encuentra en Juan 3 y 36. Dicho esto, vemos que los arminianos ponen una condición primero para ser escogidos para salvación, la cual es, creer en Cristo. Como lo vimos en el punto anterior, ellos creen que para ser parte del pueblo de los elegidos por Dios, se debe tener primero fe en Jesucristo. En términos generales, no hay problema para los calvinistas en esta afirmación, pues ellos también manifiestan que la salvación es solo por fe en Cristo, pero técnicamente el asunto del debate radica en que hay un condicionante para ser salvo, algo que los calvinistas rechazan, pues ellos afirman que la base de la elección de los elegidos para salvación no es la fe del creyente, sino la voluntad de Dios basado solo en su amor y su misericordia. Los arminianos dicen que Dios, haciendo uso de su presciencia, vio en ese futuro a la masa de pecadores que creerían en Jesús, y bajo esa elección del hombre, es que Dios los escogió para salvación. Ellos citan mucho la primera carta de Pedro, donde efectivamente dice que la elección es según la presciencia de Dios Padre. Ahora, los calvinistas que debaten este punto, afirman que esa elección bajo la condición de la fe del hombre, altera el orden de la salvación, pues en toda elección que Dios hace, inicia por Él, y no por el hombre. La Biblia dice que nosotros lo amamos a Él, porque Él nos amó primero y que nosotros no podemos elegir ir a Cristo, sino que Cristo nos elige a nosotros. En resumidas, los arminianos creen que la elección de Dios es condicional. La condición es creer en Cristo. Arminio decía que Dios no puede amar y considerar afectuosamente como suyo a ningún pecador a menos que lo haya conocido de antemano en Cristo y lo haya considerado como un creyente en Cristo. Por otro lado, los calvinistas creen que la elección de Dios es incondicional, que Dios elige dar vida eterna a algunas personas, sin buscar nada bueno en ellas como condición para amarlas y salvarlas. Calvino decía que Dios ha elegido a algunos para la vida eterna, no porque anticipó que serían dignos de su amor o gracia, sino únicamente por su pura y gratuita misericordia. Elección incondicional significa que Dios elige libremente a ciertos individuos para ser salvos, sin tener en cuenta sus méritos u obras. Pero para ti, ¿el hombre es elegido para salvación de manera incondicional o condicional? Los leo en los comentarios. Dios les bendiga y nos vemos en el próximo vídeo.